Buen día. Si te preguntas si vale la pena comprar un Peugeot 508 de primera generación y qué problemas puedes encontrar durante su funcionamiento, entonces estás en el lugar indicado. Así pues, la carrocería del Peugeot 508 resiste bastante bien los embates de la corrosión. Pero a pesar de ello, ya se pueden encontrar pequeños rastros de óxido en los ejemplares más antiguos. Aparecen manchas rojas en los lugares tradicionalmente más vulnerables, el borde de ataque del techo y los pasos de rueda. Otro punto vulnerable son los pasos de rueda ocultos detrás de los guardabarros. El hecho es que detrás de los pasos de rueda se acumula constantemente suciedad, que actúa como catalizador de los procesos de corrosión. Desafortunadamente, en nuestras condiciones, es casi imposible eliminar constantemente la suciedad debajo de los pasos de rueda. La pintura de la carrocería del Peugeot 508 es fina, por lo que aparecen astillas y rayones muy rápidamente. Pero como este problema es típico de la mayoría de los coches modernos, es fácil de aceptar. Es más difícil soportar el hecho de que las aletas de vez en cuando entran en contacto con el parachoques. Debido al contacto constante, la pintura en la zona de unión eventualmente se desgasta hasta convertirse en metal. Incluso los propietarios más cuidadosos pueden ver agua en el maletero de un Peugeot 508. El caso es que el diseño de la tapa del maletero inicialmente no resultó muy exitoso, por lo que, cuando se abre, parte de la humedad acumulada va directamente al maletero. Además, con el tiempo, los topes de la tapa del maletero pierden su estanqueidad, lo que también permite que la humedad penetre en el interior. Es aún peor si el propietario se olvida de la limpieza preventiva de los orificios de drenaje y acaba obstruyéndolos. El agua daña no solo el revestimiento del maletero y los objetos que contiene, sino también las manijas de las puertas equipadas con un sistema de entrada sin llave. Como regla general, el sistema funciona correctamente durante 7 a 8 años, después de lo cual comienza a funcionar mal y luego falla por completo. En los Peugeot 508 fabricados entre 2011 y 2013, los motores de los limpiaparabrisas mal colocados también padecían humedad. Y como en el sedán francés cada correa es accionada por un motor independiente, los propietarios a menudo tenían que cambiarlas por pares. Desafortunadamente, desmontar, secar y limpiar una pieza defectuosa no siempre ayuda. También se pueden esperar sorpresas desagradables de los reguladores de ventanas. Sus rodillos están hechos de plástico, que se degrada con el tiempo. A su vez, esto provoca que el cable se muerda y el mecanismo se inmovilice. Prácticamente no hay quejas sobre la resistencia al desgaste del interior. Los plásticos interiores son en su mayoría blandos y caros. Con la edad, si empieza a crujir, será solo un poco. Lo único que puede informarles sobre la edad real y el kilometraje de un Peugeot 508 usado es el volante, que se desgasta después de un kilometraje de 70 a 80 mil kilómetros. A la hora de inspeccionar el interior de un Peugeot 508 usado, se debe prestar especial atención a los portavasos. Tienen una contracción retráctil, que se daña con relativa facilidad. Un sedán con motor de gasolina debe elegirse con mucho cuidado. Ambos propulsores disponibles para el Peugeot 508 pertenecen a la familia EP6 y tienen un volumen de 1,6 litros. La versión básica de la unidad de 1,6 litros desarrolla 120 caballos de fuerza. El segundo motor, gracias a un turbocompresor, produce 150 caballos de fuerza. El punto débil de ambos motores es la transmisión por cadena del mecanismo de distribución de gas. En los primeros años, cuando el motor de 1,6 litros apenas comenzaba a instalarse en los modelos PSA, algunos propietarios se enfrentaban a estiramientos y saltos de la cadena con kilometrajes muy cortos. Afortunadamente, cuando debutó el Peugeot 508 1.6, ambas versiones del motor de 1.6 litros habían sido seriamente modificadas, gracias a lo cual se redujo notablemente la incidencia de saltos de cadena. El hecho de que el mecanismo de distribución de gas requiere una intervención urgente lo indicará el ruido inusualmente fuerte del motor en marcha.
En igualdad de condiciones, debería esperar más problemas de la unidad 1.6 THP más potente de 150 caballos de fuerza. Al recorrer 100 a 120.000 kilómetros, comienzan a surgir problemas con la bomba de combustible de alta presión y, después de algunas decenas de miles de kilómetros, es necesario cambiar la bomba de inyección de combustible por completo. Una tapa de válvulas de 1.6 THP puede soportar una media de 100 a 150.000 kilómetros. En este punto, la membrana interior finalmente se rompe, después de lo cual la unidad de potencia comienza a devorar el aceite. Otra posible razón para un repentino apetito de aceite son los sellos rígidos del vástago de la válvula. La marca de los 150.000 kilómetros suele resultar crítica para el termostato. Con el mismo kilometraje, los propietarios se enfrentan a pequeñas fugas en los tubos que suministran lubricante a la turbina. Otra desventaja de las unidades de 1,6 litros es que, independientemente de la potencia, tienden a formar depósitos de carbón en las válvulas de admisión. Como resultado, el rendimiento de la unidad de potencia disminuye ligeramente y, con la llegada del clima frío, los propietarios comienzan a tener problemas con el arranque en frío. Desde el punto de vista de la fiabilidad, los motores diésel parecen preferibles. La unidad diésel básica era un motor 1.6 HDI con 112 caballos de fuerza. Además, la línea de motores incluye motores de 2,0 y 2,2 litros con una capacidad de 136 y 204 caballos de fuerza, respectivamente. Además, para el Peugeot 508 estaba disponible una modificación más potente del motor 2.0 HDI, que desarrollaba 163 caballos de fuerza. Independientemente del volumen y la potencia, todas las unidades diésel cuentan con un filtro de partículas en su diseño. Otra característica común a todos los motores diésel es el cable de la correa de distribución, que debe sustituirse cada 140.000 kilómetros. Aproximadamente la misma cantidad deberá dejarse en el taller para sustituir la correa de distribución. A los 120 a 150.000 kilómetros, los soportes de la unidad de potencia fallan. Además, esto se aplica tanto a los motores de gasolina como a los diésel. Dependiendo del tipo y la potencia de la unidad de potencia, el Peugeot 508 estaba equipado con una caja de cambios manual de 5 y 6 velocidades. Además, para el sedán francés estaban disponibles una transmisión robótica de 6 velocidades y una transmisión automática de 6 velocidades. En el mercado secundario, los ejemplares con robot son raros. Y esto, quizás, sea para mejor, ya que con tiradas más largas, a priori habrá más problemas con el robot. La transmisión automática de Aisin parece más preferible en todos los aspectos. Un matiz importante, el Peugeot 508 con motor de gasolina estaba equipado con una transmisión automática con el índice interno AT6, con una unidad de potencia diésel AM6. Esto habrá que tenerlo en cuenta en caso de posibles reparaciones. Si compras un Peugeot 508 fabricado antes de octubre de 2015, debes tener en cuenta que hubo un fallo de diseño en su transmisión automática. Es decir, el anillo del eje de los paquetes de embrague se desgastó rápidamente, lo que provocó una disminución en la presión de funcionamiento del aceite. Como resultado, la caja comenzó a cambiar de marcha con tirones. Afortunadamente, los especialistas de Aisin respondieron rápidamente al problema. Primero, los distribuidores recibieron un kit de reparación y toda la documentación necesaria sobre la tecnología de reparación, y un poco más tarde se modernizó el anillo de bloqueo, lo que finalmente resolvió el problema. Generalmente se acepta que todos los coches franceses tienen una suspensión muy suave y cómoda. El Peugeot 508 es una excepción a este respecto. La berlina francesa atraviesa los baches con bastante dureza. Por otro lado, no podrás encontrar fallos en el manejo del 508 aunque quisieras. La suspensión delantera utiliza un diseño MC Person. Pero solo si hablamos de versiones normales del sedán. Al diseñar la versión GT, los ingenieros decidieron que sería más conveniente reemplazar el diseño MC Person con una suspensión multibrazo.
Por supuesto, en caso de reparación, requerirá grandes inversiones financieras, pero este es un precio bastante adecuado para un mejor manejo. Tampoco hay que temer a la suspensión delantera multibrazo del Peugeot 508 GT, porque los franceses utilizaron la misma solución de diseño en el Citroën C5 y en el Peugeot 407. Por tanto, el multibrazo no sorprenderá a los mecánicos especializados. En los franceses. No hay quejas sobre la fiabilidad de los consumibles de suspensión del Peugeot 508. Los bloques silenciosos en ambos ejes pueden soportar fácilmente de 100 a 150.000 kilómetros. Los amortiguadores tienen aproximadamente el mismo recurso. Los cojinetes de las ruedas duran menos, según las condiciones de funcionamiento, de 80 a 120.000 kilómetros. Curiosamente, si en la versión GT los cojinetes de las ruedas delanteras se pueden reemplazar por separado, en otras modificaciones del sedán francés deberán reemplazarse junto con el buje. Si examina detenidamente los foros especializados, resulta que algunos propietarios de Peugeot 508 se han encontrado con resortes delanteros que explotan inesperadamente. Pero los mecánicos de sus talleres especializados aseguran que este tipo de problemas son raros. Además, en muchos vehículos de alto kilometraje, los resortes originales hace tiempo que fueron reemplazados. La fiabilidad de la cremallera de dirección del Peugeot 508 se puede valorar en 4. Cuando alcanza los 120 a 150.000 kilómetros, comienza a golpear. En la versión GT con motor diésel, el problema es diferente. Con el mismo kilometraje, la cremallera de dirección suele empezar a gotear un poco. La mayoría de los propietarios no están dispuestos a gastar dinero en un riel nuevo. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.